Yo te decía 4 puntos el domingo pasado, ¿no? Analizábamos el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso y Gálatas. Él nos identifica, Gálatas 4:9, Él nos conoce mejor que nosotros mismos, obviamente. Efesios 4:30, Él nos conoce mucho mejor de lo que nosotros podemos conocerles. Somos escogidos de Dios, una iglesia santa. Y desde el momento en el que Él ahora sí que nos predestinó, nos escogió en su pensamiento, nosotros podemos decir que nacimos realmente, ¿no? A partir de ahí ese proceso, bueno, que Él derivó en una serie de acontecimientos y circunstancias, derivó de que yo me encontrara con Él, porque a Él le plació concebirme en su mente en algún momento, y llegado el momento, bueno, gracias a Dios, porque hoy estamos aquí y estamos aprendiendo de la revelación de Dios para nosotros. Y explicaba la segunda razón del por qué muchas veces su imagen puedo decir, luce opaca. Y esto no tiene nada que ver con lo que Dios es, con lo que Dios hace o los medios que Dios permite para que tú y yo maduremos. Esto tiene que ver con un proceso de formación. Yo quiero insistir en esto, este proceso de formación, por mucho que sea un proceso, no significa que sea un argumento que justifique que yo no haga su voluntad o que yo quiera esclavizarme como lo hacían los Gálatas. Yo quiero avanzar y quiero comentar ahora que ese punto en particular de mi transformación, el deseo de que Dios tiene, de que yo sea formado, es un proceso, hermanos, que no es de hoy, ¿no? Es un proceso que ha venido su Espíritu Santo trabajando en la vida de sus hijos, y podemos nosotros entenderlo a la luz de la revelación completa de su palabra. Nosotros, hermanos, sabemos que somos identificados por Él, sabemos que somos conocidos por Él, pero eso no concluye ahí, hermanos. Lo que Dios desea es que tú y yo ahora entremos o iniciemos en ese proceso de formación, no de deformación. O sea, que tú y yo seamos transformados, donde necesariamente vamos a ser expuestos, vamos a ser, por supuesto, evidenciados, muchas veces, ¿por qué no? Hay que decirlo, humillados, y es bueno. Yo lo he sido, estoy seguro que cada uno de ustedes lo ha sido en sus pensamientos, en sus argumentos, en su conducta, en su forma de vida, lo que sea, pero Dios va a empezar a hacer esa labor, porque mi imagen fue dañada. Tú conoces perfectamente cómo esa imagen fue dañada, fue afectada. En Génesis capítulo 3, versículos 15, delante, o lea todo Génesis capítulo 3, usted se dará cuenta que Satanás sembró la semilla en nuestros padres adámicos, y ellos, ahora sí que Eva, ¿no?, en su momento dudó de lo que Dios dijo y estableció lo que Satanás presentó como una verdad, que no era más que un engaño, una verdad presentada en un regalo muy atractivo, muy seductor, y les decía que no habían de morir, y que incluso habían de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, las consecuencias a partir de ahí, nosotros las conocemos, pero yo quiero enfocarme en ese deseo que Dios tiene para ti y en mí, en ser transformados. Y te decía una palabra clave ahorita: esto trasciende en el tiempo. Esto trasciende hasta el día de Cristo, como dice Pablo a la iglesia de los Filipos. No es algo que incluso va a acabar cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra. Ciertamente para nosotros ese trabajo, esa labor de su Espíritu habrá de haber terminado, ya sea que Él venga antes o nosotros vayamos. Pero, hermanos, hasta el día de Cristo es cuando Él decida que su iglesia sea transformada, más bien que sea glorificada completamente como Él desea, en esa voluntad de, vaya, que su iglesia finalmente le conozca, le contemple cara a cara. Pero hay un proceso y lo puedes ver. Yo te he venido diciendo, lee por favor el libro de Hechos. Tú puedes encontrar cómo la iglesia del primer siglo nos da un claro ejemplo cómo ese proceso fue de una manera preciosa, reveladora, transformadora, y continuó, hermanos, hasta donde nos permite el libro de Hechos entender, hasta el último capítulo. Sin embargo, esa historia no ha concluido en la iglesia contemporánea, continúa, sigue siendo una realidad, y el punto o el propósito al que Dios desea que tú y yo llegamos
Esa es la belleza de Cristo en ti y en mí. La luz de Cristo que radie en nosotros con toda esa intensidad. Un pueblo que sabe que además de ser identificado por su Señor, conoce a su Señor también, nosotros, pero que al mismo tiempo sepa que está siendo transformado, y esa transformación no es un pretexto para nosotros no radiar la luz de Cristo, no lucir a la imagen de Cristo, al contrario, es una gran oportunidad para que nosotros podamos ser verdaderamente conscientes de cómo estamos viviendo a la luz de su palabra y emitir un juicio personal. Me dice Dios, ¿cómo estoy viviendo en relación con lo que Él dice? Ahora bien, ¿en qué consiste ese proceso de formación? ¿En qué consiste esa labor? Bueno, hermanos, es una labor soberana. Es una labor de Dios, del Creador, sobre su creación y en específico sobre sus hijos. Sí, habremos de participar, por supuesto, pero hay una participación muy limitada, tengo que decirlo, en lo que nosotros hacemos. Por supuesto, está incluida mi voluntad, se puede decir de alguna manera, pero esa voluntad se restringe a un deseo que Dios preestableció, diseñó en su mente, y esto te lo he venido diciendo tiempo atrás. Sí, hermanos, nosotros estamos participando, estamos siendo serios, estamos responsabilizándonos en el ministerio, en la labor que nos toca, estamos siendo sensibles al Espíritu Santo de lo que Él desea para nosotros, pero eso Dios lo preparó con anticipación para que nosotros pudiéramos entender. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que al final Él preparó tu corazón para que tú pudieras ese deseo. Al final, ese deseo que tú tienes fue colocado por Dios. Ese deseo que tú tienes de amarle, de servirle, de conocerle, Él lo preparó. Nosotros no podíamos nacer de nuevo si no era por su voluntad, no podíamos incluso pasar de muerte a vida si no fuera porque Él nos llamó como lo hizo Jesús a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Bueno, yo fui uno de los que salí fuera, pero porque Él me llamó, y de la misma manera tú y yo. En ese sentido, hermanos, es esa labor que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y tiene como propósito, por supuesto, una vez nacido de nuevo, comenzar a conocerle, comenzar a madurar. Y yo he insistido en un punto muy enfáticamente, y quiero seguir siendo muy enfático en esto. Es una labor, hermanos, que no debe ser tomada a la ligera. Es una labor que consiste en que tú imprimas toda seriedad en lo que Dios dice, en lo que Él establece, en las formas que Él determina, cómo Dios dice que yo debo de vivir, la verdad a la que yo me debo de sujetar, porque Dios le establece en ese manual de vida, para mi vida, para que a ti y a mí nos vaya bien, para que le conozcamos. Hermanos, no vamos a conocer a Dios de otra manera, sino esa es la manera en la que Dios establece, a través de su palabra. Y esa labor, hermanos, no termina sino hasta que Cristo así lo determine, hasta el día de Cristo. No es simplemente que inició porque confesé a Dios en mi corazón y por el simple hecho de que ya lo confesé, ya lo creí, ya tengo hecho ganada mi santidad, mi santificación, y ahora espero el día de mi salvación. Como dice Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios me levantó de los muertos, serás salvo. Sí, es cierto, absolutamente así es, pero nosotros sabemos que eso implica más todavía. Una vida de santidad, una vida de esfuerzo, de determinación, de seriedad. El punto está en que mi pecado sigue queriendo imponerse, quiere empoderarse de mi mente, de mis pensamientos, y hacerme creer que por una simple declaración ya tengo hecho todo. Y no es así. Confesamos, creemos en su gobierno, en su señorío, creemos en nuestro corazón que todo lo que Dios dice, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios promete para nosotros es cierto. Pero hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que avanzar, tenemos que continuar. Y no solamente creer que con una simple declaración esa obra ya terminó. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, sucede que mi pecado sigue siendo tan perverso, tan manipulador, que muchas veces se basa de simples y sencillas frases que no lo son, pero en este caso
a pesar de que la Escritura lo enseña tal cual, nosotros tenemos que entender que tenemos todavía una labor por delante que realizar. Sin embargo, mi corazón, mis pensamientos me quieren hacer pensar, y yo solamente puedo declararlo y cumplir con ese propósito que inició en mí. Estoy hablándolo en el contexto que malinterpretado de este versículo, que va a concluir en mí. Ciertamente no. Dios quiere que tú madures, crezcas, que te esfuerces, que edifiques su iglesia, que haya un conocimiento genuino del Dios al que tú dices que sirves, al Dios al que tú dices que amas, que te esfuerces, hermano, y que no veas este proceso como algo trivial, como un día de campo, como aquí pasándola, ¿no? Yo no sé si decir esto, pero lo voy a decir porque creo que va a ser de edificación. Pero eso cambió mi manera de pensar. Cuando yo llegué a este lugar, ya gracias a Dios, algunos años atrás, yo hablaba con mi pastor y le decía, vaya, ya lo conocía, no lo conocía obviamente bien, pero tenía la oportunidad de platicar con él. Me decía que le daba gusto que los hubiera visitado. Y yo le dije un comentario que yo sigo sintiendo pena por ello, pero Dios cambió ese pensamiento y Él sabe por qué lo dije. Pero yo dije así, me refería a la iglesia, a los conocidos que tenía aquí, que identificaba a alguno de ellos. Quise saludar a la palomilla, ¿no? Quise venir y saludar a la palomilla. Yo, al paso de los años, una expresión muy propia, ¿no?, de los californianos. No está mal la expresión como tal, ¿verdad? Pero yo no conocía a mi Señor de la manera en la que yo lo conozco ahora, y era tan trivial en mi relación contigo, en la manera en la que yo me esforzaba por servirte, por conocerte, por edificarte. Y hermanos, ahora me dirijo a ti con todo ese respeto y con todo ese amor y ese gozo que deseo, para que entiendas que tú y yo somos cuerpo de Cristo, somos la esencia de Dios reflejada en nosotros a través de su Hijo Jesucristo, quien nos da el poder para poder emprender todo lo que Él desea. Pero hermanos, ustedes son mis hermanos, ustedes son el cuerpo de Cristo, y ese pensamiento que fue cambiado y fue transformado, llevado a verlo de la manera en la que hoy lo veo, para poder edificarte con la seriedad que Él me demanda, solamente fue posible a través de un proceso de formación. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me entendí? ¿Me di a entender? La forma en lo que lo dije no fue lo correcto, pero la forma me hacía a mí entender, ahora lo veo, que mi entendimiento acerca de las Escrituras, acerca del propósito de Dios, mi verdadero entendimiento de quién es el cuerpo de Cristo, ahora me hace hablarte no solamente con respeto, me hace dirigirme a ti como lo que tú eres, un miembro, una extensión del cuerpo de Cristo, a la cual yo me debo de someter, servir, amar, cuidar, proteger. Pero eso es posible solamente en la manera en la que yo empiezo a transformar mis pensamientos al pensamiento, a la imagen de Dios. Bueno, de esa forma y de muchas otras, el pecado muchas veces trata sutilmente de engañarnos y hacernos pasar en este proceso de formación de una manera como si estuviéramos, te decía hace un momento, en un día de campo, y no, hermanos. Incluso muchas veces pudiéramos pensar que ser religiosos es más que suficiente para poder ser salvos y conocer a Jesús a la manera en la que Él desea que le conozcamos. No, hermanos, ese proceso de transformación no va a ser a través de vivir una vida religiosa, a pesar de que somos hombres y mujeres de Dios que servimos, más bien somos religiosos en el sentido de bíblico, textual, en lo que la palabra nos enseña y debemos de vivir en esa forma de vida cristocéntrica. Lo cierto es que nosotros sabemos que la religión por sí sola, si no tiene la imagen, el diseño de Dios, no nos va a cambiar, porque la religión por sí sola no cambia el creyente. Nosotros estamos en ese proceso de formación, pero el punto es, hermanos, que el pecado sigue siendo sutil, sigue queriendo engañar. Me gusta una cita que comentó en un libro que leí para cerrar este punto, que tiene que ver con la religión, que decía,
un libro que se llama Te costará todo, de su autor Steven Lawson, me parece que se llama. Y dice, la religión no te cuesta nada, ni tiempo, ni meditación, ni abnegación, ni sacrificio, ni oración, ni sufrimiento, ni oposición, ni persecución, ni conflicto. Será una religión que nunca te salvará, no traerá paz ni consuelo a tu vida. ¿Por qué lo digo? Porque la religión que necesitamos para que verdaderamente proceda, se dé la transformación de tu corazón, de mi corazón, es vivir en la forma que Cristo desea que vivamos, practicando su palabra, como lo dice Santiago, como lo explica, siendo verdaderos testigos del Señor en la vida cruciforme o en la vida práctica y literal del Evangelio. Me gusta cómo en este proceso de formación que Dios inició nos confronta para que esa labor tuya, esa labor mía la sumamos con la seriedad que Dios desea que la sumamos. Y es que Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice, hagan por completo mi gozo. Este es Pablo diciéndole a los filipos, ordenándoles, pero vean lo que sigue después. Hagan por completo mi gozo, siendo del mismo sentir, fíjate bien, y aquí viene tu labor, conservando el mismo amor. ¿Quién tiene que conservar ese amor? Es el amor del Señor, que es el amor que Dios ha depositado a través de su Espíritu en nuestros corazones y que nos ha hecho partícipes de la gracia de Él. Tú y yo tenemos que conservar, tú y yo tenemos que perseverar en ella. Conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Otro verbo ahí interesante, dedicados. Otra palabra interesante, dedicados a un mismo propósito. Y otra vez, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vuelvo otra vez en el versículo 5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en quién? En Cristo Jesús. Esa actitud que hubo en Cristo Jesús, lo único que Pablo está haciendo es exponerla para que tú te esfuerces en perseverar en lo mismo. Hagan, conserven, dedíquense, no hagan nada incluso por egoísmo, dice. Busquen a su Señor y no busquen sus intereses propios ni personales. Pero ven cómo Pablo nos está llevando en ese punto de transformación a mirar a Cristo, a voltear a ver la imagen del Señor en nosotros, para que esa imagen sea reflejada tal cual como es. Hay una labor, hermanos, de Dios, indudablemente. Hay una labor donde el creyente, indudablemente, y esto tenlo en cuenta, tú y yo fuimos capacitados por el Espíritu Santo para vivirla de conformidad a la imagen de Dios. Y esa es una verdad. No podemos negar, no podemos minimizar, no podemos ser informales en ello. Tenemos que esforzarnos. Tú fuiste capacitado, recibiste toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios quiso darte para que le conocieras a través de su palabra. Él te lo dio. No estamos mancos espiritualmente, no estamos incapacitados, mochos, recibiendo algo, una medida en proporción de Dios. Dios nos ha dado todo. Colosenses, Pablo a los Colosenses les dice estas palabras, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. ¿Cómo? Así, de esta forma, dedicados a un mismo propósito, observando, manteniendo ese amor que ha sido derramado en sus corazones. Y dice el versículo 7, firmemente arraigados. Esa es tu labor, hermano. Dios te hizo suyo, eres de su propiedad, Él te conoce, Él te está transformando, pero tú tienes que estar firmemente arraigado y edificado en Él, conformados en su fe, tal cual como fueron instruidos, rebosando, justamente la palabra, rebosando, o sea, wow, viviendo en esa gratitud. El problema nuevamente está en el corazón. El problema nuevamente está en el ejercicio de mi fe. Yo quiero ajustarla a mi manera, quiero acomodarla a mi manera. Y hermanos, seriamente tenemos que entender que somos hijos de Dios y ciertamente estamos en un proceso de construcción, de formación, y eso puede ser confrontante en muchas formas, de muchas maneras,
pero no tenemos que verlo como un simple y sencillo trabajo de Dios en nosotros. No, hermano, no es una palabra simplemente declarado, no es un cliché, no se trata de algo místico que te está cubriendo y protegiendo para ser intocable, no es una excusa que se establezca como un argumento para que en ese proceso tú te justifiques en tu pecado y no asumas tu responsabilidad. Implica que entiendas esto y que verdaderamente establezcas esa relación personal a la cual tú fuiste llamado por Dios. Que verdaderamente tú quieras conocer a través de la revelación del Señor, su palabra, la Biblia, la Escritura, el deseo de Dios para tu vida, que inició, hermanos, en el pensamiento de Dios. Yo no sé si tú meditaste en esto que te voy a volver a decir, porque lo dije el domingo pasado, pero tú te has puesto a pensar lo que significa que Dios pensó en mí desde tiempos antiguos. O sea, tú te has puesto a pensar lo sublime, lo asombroso, yo me quedo boquiabierto. Imaginar que en algún momento en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, yo pasé por su mente. Y que por la gracia de Dios hoy pueda estar aquí hablando y compartiendo un tema, que tú estés aquí, edificando. Yo doy gracias a Dios. Pero yo quiero conocerle más. Yo sé que esto implica un proceso y a veces es doloroso. Son muchas las formas, muchas las circunstancias en las que seguramente habremos de pasar, pero yo quiero que en tu corazón esté ese deseo genuino por conocer. Con esto voy a terminar, voy a avanzar un poquito más ya casi para terminar este tema, pero quiero decirte que ese proceso de transformación, hermano, como te lo dije hace un momento, corresponde al ejercicio de Dios soberano, la obra de Dios soberana en nosotros, y mi única contribución en esto es creer, permanecer, depender de su gracia, afirmarme en su voluntad. Sí, hermanos, esa es responsabilidad tuya, asumir con responsabilidad lo que Él ha hecho, nos ha expresado que es serio, y que a veces, por supuesto, permitirá que en ti y en mí hayan ciertos tropiezos para que entendamos sus propósitos. Para concluir, déjame leerte nada más un salmo con el que inicié esta serie, el Salmo 51. Voy a leer algunos versículos por cuestión de tiempo, pero recuerda que en el corazón de David, en el proceso de David necesitó pasar por situaciones sumamente complejas. Me llama la atención cómo de ese capítulo 51, que es un salmo penitenciario de arrepentimiento, entendiéndolo y una vez su corazón comprendiendo el proceso de que su pecado le permitió, a través del pecado y de esa humillación, ver a su Señor, la santidad de Él. Él decía, ten misericordia de mí, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y me gusta cómo lo dice, lávame de mi culpa. Versículo 3, dice, límpiame, purifícame de mis pecados. Estoy leyéndolo, ¿cómo se dice? De manera parafraseada. Reconozco mis rebeliones, contra ti he pecado. Soy pecador de nacimiento. Entiende cuál es su posición. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados, lávame y quedaré limpio. Y me gusta mucho el versículo 10. Crea en mí, que eso se cae en tu corazón para que se lo pidas a tu Señor. Tuvo un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Crea, Señor, en mí ese corazón. Padre mío, te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que ese proceso, Señor, a pesar de que es distinto, es diverso y es llevado a cabo soberanamente por ti, Señor, implica que verdaderamente reconozcamos, Dios, que necesitamos de ti, que seamos humillados en muchas ocasiones, pero que nuestros pensamientos, tu palabra se coloque, Dios, sea posicionada, se empodere de tal manera que dejemos a un lado nuestros argumentos y nos coloquemos en las manos de la gloria. Doy tantas gracias y ruego, Dios, porque esta obra que has iniciado en nosotros la sigas perfeccionando como tú lo afirmas, Dios, en la iglesia. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. Bendecido día, hermano.